Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más de La Última Campanada, el espacio que el Mundo por Montera dedica a la cuestión religiosa y a la geopolítica desde una perspectiva de los textos bíblicos y sagrados del cristianismo. Es por ello que tenemos una vez más a nuestro querido amigo, el profesor Damián Galerón, historiador, teólogo, especialista en escatología, que como siempre les recuerdo es esa parte de la teología que se dedica a las últimas cosas. Profesor Galerón, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está? Cordiales saludos a todos. Esperemos que no sea una tarde tormentosa. Esperemos. Aprovecho que está usted aquí conmigo para mandar un saludo cordial a todos los que nos dejan sus comentarios, sus pensamientos en cada programa que hemos hecho juntos. Y nada, desearles pues que sigan disfrutando de sus clases, de sus charlas, de nuestros diálogos, y a todos aquellos pues que no les gustan tanto los programas, pues decirles que no pasa nada, que siempre pueden sintonizar otro canal y que aquí no tenemos ninguna obediencia a ninguna capilla, ni a la cofradía de San Periquitín de arriba, ni nada parecido. Nuestro compromiso es con los hechos, con los documentos y con la verdad. Y a partir de aquí, pues, ¿cómo está el patio, profesor? ¿Cómo está el patio? Buena pregunta. La cuestión es, don Manuel, si usted está preparado para lo que se nos viene encima. Pues yo procuro estar informado, estar preparado del todo. Yo creo que nadie está preparado al 100% nunca para lo que se nos viene encima, me parece. Es así a bote pronto lo que le podría responder, porque lo que se nos viene encima parece que es algo potente, entonces decir que uno está preparado al 100% es casi una presunción, ¿no? Pero como mínimo están informados. Yo creo que eso es lo importante en los tiempos que corren. Hay algo que es muy interesante desde el punto de vista por mi edad, por la edad que tengo, que me ha tocado vivir una serie de procesos, de etapas sucesivas, desde la década de los años 50, 60, yo nací en el 52, que entonces no había ni teléfonos, había algunos que tenían teléfono o televisión, había algunos que tenían televisión. Entonces hemos pasado de una sociedad casi medieval, haciendo matices, a una sociedad donde puedes llamar a la luna incluso a través de aparatos como estos. Hemos pasado pues un periodo radical en muy poco tiempo. Pero ¿cuál es un poco la conclusión, la situación que estamos viviendo hoy? Desde mi enfoque de la historia, vamos a decir que la historia no sirve para nada. O sea, si lo que es vivir, usted como pues vive lógicamente de su profesión, pero desde un punto de vista práctico económico de la historia no vives, salvo que seas un profesor y te den un sueldo porque trabajas en un colegio o una universidad. Entonces, ¿cuál es el punto para mí muy interesante que estamos viviendo? Pues es muy simple. Estamos viviendo el final de una civilización.
O sea, es así, estamos viviendo el final de una civilización. Esto así dicho, podemos decir, no, eso es una exageración. Pensamos que las civilizaciones es que todo se está cayendo, la sociedad está en ruinas. No, 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 no. El final de una civilización puede ser lento, puede durar 1 o 2 siglos, pero la diferencia es que el final de nuestra civilización se está llevando a un ritmo muy acelerado, pero no nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, lo que hemos analizado en programas anteriores sobre la decadencia de la monarquía, la decadencia del gobierno, la decadencia de las costumbres. Hay un video breve de alguien en una playa de Murcia, de la provincia de Murcia. Están desembarcado un cayuco. Esto ha sido antes de ayer. Sí. Está desembarcado una barcaza. Están saltando a la playa los invasores y la gente en la playa recogen su ropa y se van. Están Entonces, tranquilos. sí, está, o sea, como que no pasa, pero inquietos, como diciendo, alguien nos está invadiendo. Pero ¿y qué hacen ustedes en la playa para agarrar piedras o lo que sea y golpearles a pedrada limpia a los invasores? Nada. Es decir, entonces nos estamos encontrando ante un final de una cultura, de un estilo de vida donde las personas ya no se defienden. Por ejemplo, en la invasión del año 711, cuando los bereberes invaden España, por unas razones de la tradición de la corona de los visigodos, no vamos a entrar en ese tema, pero entran masivamente, nadie se molesta y en 2 años, en menos de 2 años, un poco más, un poco menos, llegan hasta el norte de España. Solo la zona de donde yo soy, del norte, resisten un poco y de ahí comienza un proceso de reconquista. Pero la cuestión es, teniendo en cuenta que a Roma le costó 200 años, no 2 años, sino 200 años, conquistar España, ¿cómo es posible que pasan 6, 7 siglos o pasan un par de siglos y esa población de la antigua España no se defiende y se dejan invadir y no ofrecen resistencia? ¿Cuál es la razón? La razón es esa, la molicie, la vida cómoda, la vida más o menos resuelta. Entonces, eso es un poquito lo que nos está pasando ahí. Yo diría, profesor, doctor. sí, con su permiso, yo diría que lo que choca y lo que da que pensar, ¿no? Es esa imagen que es muy gráfica, ¿no? Yo invito a nuestros espectadores pues que lo busquen, está en infinidad de redes sociales, ¿no? Del cayuco llegando a la playa y los bañistas atónitos, ¿no? Pero como más preocupados en pedir otra ración de gambas en el chiringuito Y de cerveza. y de cerveza que en lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Es decir, es una sociedad que ha, digamos, abdicado del derecho a defenderse más elemental, ¿no? En el sentido que, bueno, sabemos que todo esto pues, es fruto pues, de unas situaciones muy complejas que hay en esa parte del mundo, etcétera, etcétera, pero eso no implica pues, que uno tenga que dejarse pues, abrir las puertas de su casa de par en par y dejar que entre el primero que pasa por la calle, ¿no? Pero efectivamente hay una abdicación de ese derecho a defenderse y a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? ¿No? Que eso es lo más elemental. Lo más elemental. Entonces, aquí nos encontramos ante una situación que desde mi punto de vista no hay solución. Vamos a ver, yo cuando estudié algunos historiadores en las materias de historia, aunque yo me especialicé en el cuaternario, paleolítico superior, paleolítico inferior, los orígenes de la humanidad, posteriormente seguí estudiando procesos que se estudian en historia antigua e historia moderna. Y me llamó la atención 2 historiadores que a mí me tocó estudiar, que es Edward Spengler y sobre todo Arnold Toynbee. Este historiador británico es uno de los pocos, yo creo que es el único, porque Gibbon dice que la decadencia de Occidente la culpa fue el cristianismo. Es el clásico disparate muy característico de
del pensamiento marxista en historia. ¿Y qué es lo que dice Arnold Toynbee? Que la decadencia de las civilizaciones, independientemente que pueda haber cuestiones políticas, geopolíticas, militares, económicas, dice que independientemente de todo eso, la clave está en la decadencia del pueblo, de los pueblos. Decadencia moral. Y entonces, dentro de la decadencia moral, espera un poco, que es que tengo aquí la puerta abierta y se apagó la luz aquí. Sí, está bien. Bueno, esto sucede en las mejores casas, ¿eh? Desde luego. Como la suya, profesor, como la suya. Sí, la mía, que es una cabaña de monte, pero acogedora, ¿eh? Pero acogedora. Hombre. A ver, Lulu, vete para allá, vete para allá. La perra que quiere salir no la dejo. Y entonces, ¿qué es lo que implica la decadencia moral? Corrupción económica, pérdida del sentido religioso de un país, una civilización que ha tenido a una determinada divinidad, como elemento aglutinador de una civilización. En el caso de Roma, en el caso de Grecia, en el momento en que ya empiezas a tomar el ámbito sagrado y lo introduces en una desacralización, lo desacralizas, con esa cultura ya no hay nada que hacer. Puede durar 50 años, 20, pero esa civilización se va a desintegrar. Y es lo que está sucediendo ahora en España. España es un ejemplo mucho mejor que cualquier ejemplo que podamos poner de Francia, de Alemania, de Grecia, de Italia, ¿no? El proceso de desacralización. Cuando tú te ríes de lo sagrado, tomas a broma lo sagrado, menosprecias lo sagrado, con ese pueblo ya no hay nada que hacer. Es decir, en cuanto tú te tomas a broma algo que es, vuelvo a repetir, que es sagrado, cuando tú lo menosprecias o hay indiferencia, ese pueblo ya está en un proceso de desintegración. Y la desintegración significa que ese pueblo será invadido por otro. Esto ha sucedido en la Edad Media, ha sucedido en edades más tempranas y en el caso de España es un síntoma. Entonces, recordaremos que en el programa anterior yo afirmé tajantemente que la descristianización de España, es decir, la desacralización de lo sagrado, la culpa ha sido la cúpula jerárquica, que han sido los obispos españoles. Entonces, en ese proceso estamos viviendo. Y la pregunta es, ¿hay solución a eso? La respuesta mía es radical. No hay solución. Ese pueblo tiene que ser exterminado. ¿Cómo? Puede ser a través de una crisis demográfica, porque uno de los síntomas de la degradación de un país, esto sucedió en Roma durante el periodo de César Augusto. Durante el periodo de César Augusto, la clase ecuestre, la clase de gran poder económico, vamos a decirlo así, hubo un periodo en que la clase alta romana, los patricios. Los patricios no querían tener hijos. Hasta el punto de que César Augusto los llama a capítulo y les dio una reprimenda. Ese es un síntoma de lo que estamos viendo nosotros hoy. Y los hijos de los patricios renunciaron a ser grandes militares, grandes hombres de la milicia o del clero de pagano de la época, y querían ser gladiadores, querían ser personajes, digamos, de la farándula, de lo que hoy llamaríamos la farándula. Pero fíjese usted, con su permiso, profesor, que incluso si tomamos la acepción de moral menos, digamos, religiosa o más materialista, si quiere usted, como moral, que es el conjunto de normas que garantizan la cohesión de un grupo, podemos decir, ¿no? Incluso tomando esa definición, esa acepción, vemos como efectivamente cuando se hunde la moral, cuando se hunde ese conjunto de normas, ese conjunto de ritos de paso que garantizan que una sociedad subsista, se acaba todo. Se acaba todo porque se cuestiona todo
y al final pues acaba todo torciéndose. Yo creo que eso es algo que la propia historia lo acredita que es así. O sea, aquí no estamos descubriendo América, simplemente estamos escribiendo unos hechos que son objetivos, son objetivos. Uno de estos síntomas lo vivo yo de joven, porque yo nací en el País Vasco. Nací en el País Vasco, pero he vivido siempre en Santander, por lo tanto. Pero lo que es la adolescencia, yo estudié en la zona de Arechavaleta, Escoriaza y Mondragón, en toda esa zona, que es una especie de valle que da después a Álava, a la provincia de Álava. Entonces, yo tenía entonces 12 años, 13, y observaba lo que sucedía, ¿no? ¿Y qué es lo que veía? Lo que veía era una situación donde la Iglesia manejaba dos discursos. ¿Cuál era? Yo viví el inicio del terrorismo del grupo terrorista ETA. Yo solo viví porque yo estaba en el colegio y observas cosas, ¿no? Como los curas vascos al pueblo le hablaban en vasco y a nosotros, alumnos, nos hablaban en castellano. Pero lo que se percibía era un ambiente ya denso. Es decir, que la misma iglesia colaboraba con este proceso de descomposición de la sociedad. ¿En qué sentido? La misma iglesia apoyaba ese proceso del terror, porque yo veía cómo se escondían los terroristas en las sacristías. Entonces nos encontramos ante una situación que a mí me chocaba mucho. Claro, yo tenía entonces 12, 13 años. A esa edad no entiendes lo que está pasando. Pero entonces yo veía como los curas, los sacerdotes, tenían una especie de doble moral. Y esto es lo que yo después fui entendiendo, de que había un proceso de una atmósfera muy densa. Y ahí es cuando yo dije, cuando acabe los estudios, yo aquí ya no regreso. Y efectivamente, yo años más tarde, a través de un amigo, porque tuvimos que ir a Guipúzcoa a hacer unos papeleos, lo que sea, yo ya tenía entonces 20 y tantos años, y ese ambiente denso y tenso era todavía más acentuado que cuando yo tenía 12, 13 años. E incluso yo llegué a conocer, a tener una cierta referencia del padre Larriñaga, Jaime Larriñaga, que era párroco de Maruri, cerca de Bilbao, como ese ambiente eclesiástico que debía servir para aglutinar a todos, a los fieles, para aglutinarlos, eran la causa de la división. De manera que los párrocos que estaban en torno a Maruri, en pueblo de Guipúzcoa, perdón, de Bilbao, el padre Jaime Larrañaga se negaba a entrar en la dinámica del terror del sicariato. ¿En qué sentido? Porque ya en esos momentos el grupo terrorista ETA, parte de los sicarios eran sacerdotes. Ahí fue donde yo descubrí desperté de una manera tremenda a lo que acabamos de mencionar ahora. Era la desacralización de lo sagrado. ¿A través de qué? A través de las ideologías. De la ideología. ¿Entendemos, no? Entonces, ese choque, ese impacto que yo tuve, después yo escribí un tema que se titulaba Una generación maldita de sacerdotes, que me refería a los curas de lo que es el País Vasco. Y entonces, actualmente en Guipúzcoa, no sé el porcentaje de curas que hay, calcula que el 90% de ellos son nacionalistas. Es decir, ellos no creen nada. Solo es en la patria vasca. Y entonces, ese concepto es marxista. Entonces, fíjate cómo abandono lo sagrado para introducirme a una ideología que es una ideología marxista, comunista. Esto es lo que yo hablaba respecto hace poco sobre uno de los síntomas de la decadencia de una sociedad, cuando he mencionado a Toynbee, al historiador inglés británico Toynbee, que él habla de este proceso de descomposición moral de una sociedad. Esto es un tema tremendo, que yo lo viví hoy. Y entonces, ¿en qué sentido? En que los curas del País Vasco, algunos eran sicarios profesionales.
Mataban y te pegaban un tiro en la cura, en la nuca, y eran sacerdotes. Yo creo, con su permiso, Adelante. profesor, que Sí, adelante. sobre todo para los amigos que nos ven desde fuera de España y para aquellos españoles que no lo sepan, que yo creo que es algo bastante conocido, que estamos hablando de una zona de España, como son las provincias vascongadas, el País Vasco, las tres provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, junto con Navarra, que tradicionalmente habían sido un semillero de Sí, sí, vocaciones. Es cierto. decir, Sí, te ibas a cualquier parte del mundo y encontrabas misioneros, monjas, sacerdotes, todo. frailes, navarros y vascos. Es la tierra de San Ignacio de Loyola, de San Francisco Javier, bueno, y de tantos otros, ¿no? Entonces, yo creo que lo que usted está definiendo con mucha precisión, porque usted lo vivió, es ese fenómeno en el que los vascos, digamos, auspiciados por la propia Iglesia, sustituyeron el credo religioso por el credo político. Con lo cual, lo religioso decayó completamente en Total. pro, pues, de una idolatría. De una idolatría como es la idolatría política, pues, de la Ikurriña, bueno, y lo que fue ETA, que francamente, pues ahora lo hablará usted seguro, pero bueno, tiene una raíz en los seminarios muy importante, muy importante. Y ahí fue cuando yo ya después, cuando empecé a estudiar en la universidad, yo ya era bastante mayorcito cuando empecé a estudiar en la universidad, tenía 30 y tantos años. ¿Eh? Una de las razones por haber empezado tarde, yo padecí numerosas enfermedades de joven, entonces eso me retrasó mucho en los estudios. Ya a los 25 años estaba estudiando en nocturno, en los cursos nocturnos, estaba estudiando bachiller nocturno, aquellos cursos de... Y ahí fue donde después, debido a la experiencia de esta etapa de la adolescencia, me llevó a estudiar las causas y qué se escondía detrás de todo esto. Claro, ahí empieza ya a consultar archivos, hemerotecas, de todo. ¿Y qué es lo que va descubriendo? Que todo esto era un proceso que es político. ¿Para qué? Es un político para destruir lo que es la unidad de un país, que en este caso es España. ¿Y qué es lo que descubres? ¿Qué es lo que se descubre a través de los archivos? ¿Qué se esconde atrás? Nos encontramos con lo que hemos consultado en otros programas que hemos hecho. ¿Cuál es? Que detrás se escondían los servicios de inteligencia norteamericanos. Quien crea la ETA, el grupo terrorista ETA, es los servicios de inteligencia norteamericanos. Quien ha creado esa invasión de 1 de agosto son la inteligencia norteamericana. Entonces aquí empezamos a aglutinar una serie de proyectos que tiene una idea de fondo. ¿Cuál es? La destrucción de Occidente. Aquí entramos ya en un tema muy delicado. Es decir, todo esto que he explicado, de que yo lo he vivido de joven, de cómo se escondía, de cómo el párroco o los monjes o los benedictinos o jesuitas o franciscanos escondían a los terroristas en la sacristía o en los conventos. Porque yo esto de alguna manera lo observé. Entonces dices, uy, esto es tremendo. Pero ¿cuál es la causa de todo esto? ¿Que la Iglesia se ha vuelto terrorista? No, sino que la Iglesia fue un objeto de infiltración para destruir progresivamente un país y desintegrarlo lo que es políticamente. Pero lo curioso es que en este caso no se hace militarmente, sino que se hace a través de la infiltración de la Iglesia. Y esto es lo que me llevó después a estudiar toda la infiltración de la masonería dentro del interior de la Iglesia Católica a nivel de Vaticano. Yo ya me fui más a intentar comprender toda infiltración de todo esto. Entonces, esto es un tema que es lo que me llevó a decir, estamos ante un proyecto de sustitución incluso religiosa. Yo sé que esto quizá muchos no lo van a comprender porque el tema de la ETA ya finalizó hace un tiempo, pero en el País Vasco todavía existe esa mentalidad.
Entre la década de los 80 y 90 se marcharon del País Vasco más de 250.000 personas. Se vaciaron. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? De lo que estamos hablando es lo que hemos iniciado la conversación. Estamos al final de Occidente, estamos al final de una civilización. Y esa civilización que se está destruyendo está siendo sustituida por otra civilización, que es la musulmana. Claro, aquí entramos en palabras mayores. Y entonces, es lo que hemos visto, ¿cuál es? Que esta sustitución étnica de Europa está avalada incluso por el mismo poder religioso. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque si está avalada, si esta sustitución étnica de Europa, es decir, nosotros la blanca, está siendo sustituido por una diferente. Y entonces aquí la cuestión es, ¿y cuál es el objetivo de fondo? ¿Cuál es el objetivo de fondo? Es político, más que político religioso. ¿Cuál es? Es la eliminación de lo que ha estructurado Europa. ¿Cuál es la estructura de Europa? La cultura grecolatina, no judeo-cristiana, cuidado, judeo-cristiana no, yo no acepto esa hipótesis. Es una cultura cristiana, no es judeo-cristiana, porque el judaísmo no se parece en nada al cristianismo, en nada se parece. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave de esto es la sustitución religiosa por una cultura totalmente amplia como es la musulmana, porque el no existe en ninguna parte. Es un Dios inventado. Y entonces, este es el proceso que estamos viviendo en este momento, agosto, ya 21 de agosto del año 2026. Estamos viviendo ya el final de una civilización. Y eso es lo interesante desde mi punto de vista y por la edad que tengo y por lo que he estudiado de los procesos históricos, aunque yo de la historia no he vivido, pero estamos viendo un momento apasionante, que es el final de nuestra civilización. ¿Y qué es lo que viene detrás? Pues eso sería un tema aparte, porque eso es para tratar aparte. Yo quisiera hacer una pregunta, profesor, me gustaría saber su análisis al respecto. Usted ha mencionado una época terrible en la que se empezó a aflorar, ¿no? Todo lo que luego sería el terrorismo de ETA. Y estamos hablando de los últimos años del régimen del general Franco. Y evidentemente el régimen del general Franco fue un régimen pues muy inicialmente pues muy ligado, muy vinculado, bueno, y hasta el final, ¿no? Con la Iglesia Católica. Y yo tengo una pregunta que siempre le doy vueltas, ¿no? ¿Usted cree que el generalísimo fue blando con los curas, con la Iglesia? En parte sí, porque tenía mucho respeto hacia la Iglesia, pero la Iglesia no la respetó. Y estamos comentando, por ejemplo, Tarancón. Tarancón fue un elemento de cuidado que hizo mucho daño a la Iglesia. Y guardaron silencio a todo. Vamos a poner un ejemplo. Cuando en un control de la Guardia Civil en el norte de España, Schiqui era un monje benedictino, era un gigantón de casi 2 metros, bizco, de nombre Chiquiá. Entonces, formaba parte de un comando de ETA. Estamos hablando de un dominico consagrado, formaba parte del terrorismo de la ETA. En un control hay una especie de confusión, empieza a disparar a la Guardia Civil lo elimina. Entonces, el comando de ETA, un comando de ETA, fue el que elimina al comandante, al almirante Carrero Blanco, la abuela. Ahora bien, ¿quién preparó todo ese atentado? Ese comando que mata al almirante se llamaba Comando Chiquía en honor de este benedictino. Y entonces cuando le hacen las ceremonias de sumación, la ceremonia de difunto de este monje, vinieron monjes y abades de parte de España y de Francia. Cuidado con esto. Un hombre terrorista, miembro de ETA, dominico consagrado, sacerdote,
o sea, tengo dudas si era sacerdote, pero era un miembro consagrado de la orden benedictina. Y vienen abades de parte de España y de algunas partes de Francia. ¿Qué significa? Que la Iglesia Católica, la Iglesia, al menos ya estaban apoyando a este concepto del terrorismo en España. Y entonces el general Franco no se atrevía ya a ser duro. ¿Por qué? Porque sabía que la Iglesia iba a ir contra él. Y hasta el mismo Pablo VI, que no le caía nada simpático al general Franco, es decir, de alguna manera Pablo VI rechazaba al general Franco. Y cuando Franco muere, Pablo VI dijo un comentario en privado: con Franco me he equivocado, porque él tenía razón. Cuidado con esto. Pablo VI reconoce que se equivocó con Franco. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo Franco iba en la buena dirección. Y por eso reconoce un mea culpa. Me he equivocado con Franco. Yo, profesor, he leído y he visto pues documentación y algunos testimonios videográficos de lo que se llamó en aquella época el equipo médico habitual, que eran los médicos que atendían al general Franco en Sí, sus últimos tiempos, ¿no? Que hacían los partes de salud del general, etcétera. Entonces explicaban que Franco tenía una capacidad asombrosa para reponerse, ¿no? Es decir, tenía anginas de pecho, tenía problemas de todo tipo, pero el hombre se reponía, tenía una capacidad tremenda. Pero explican que una de su bajón final fue una vez que, con motivo de aquellas sentencias de muerte para los, creo que fue el proceso de Burgos, ¿no? Que se llamó el pues proceso de Burgos, exactamente, que el propio Pablo VI le pidió el indulto y Franco no lo concedió. Pablo VI le llamó y se dice que le colgó el teléfono a Pablo VI y que Franco tenía un terror horroroso a morir excomulgado. Entonces dice que a partir de ahí tuvo un declive físico del cual ya no se repuso, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que analizar, usted que es historiador lo sabe mejor que yo, la psicología de los personajes, ¿no? Y en la mentalidad de Francisco Franco, la cuestión religiosa pesaba mucho y el sentirse traicionado por una jerarquía, el sentirse traicionado por una jerarquía que le había puesto a obispos como Añoveros en Vizcaya, como luego Setién, Setién, que fue claro, elegido por Franco. Setién, Monseñor Setién, fue elegido por Franco y se equivocó. Ahí se equivocó Monseñor. Ahí se equivocó el general Franco. por eso. Entonces, claro, encontrarse con estos personajes y el mismísimo Tarancón, ¿no? Bueno, no hay más que ver en el sepelio los sepelios de tantas víctimas de ETA, pues la gente gritaba Tarancón al paredón y era gente del régimen, porque sentían que la Iglesia, la jerarquía había dado la espalda al régimen que los había salvado de unas matanzas espantosas durante la Guerra Civil y estaba dando cobijo en las Vascongadas a ETA y en otras partes de España pues a comisiones obreras, a grupos comunistas y demás, valiéndose de la bula franquista de que en las parroquias no había un policía que entrara porque eso era terreno sagrado, ¿no? Yo creo que esto vale la pena ponerlo en contexto para que la gente, sobre todo que no nos ve desde fuera de España, sepa cómo era aquella época, ¿no? Y usted más que lo vivió, ¿no? Sí, yo lo viví todo eso. Y hay una cosa también, ¿cuál es la razón por la cual se ha denostado contra Franco? La razón es el marxismo. Es decir, todo el proceso, incluso Santiago Armesilla, que el doctor en economía, o sea, que tiene un canal, él reconoce que Franco ha sido el más socialista de todos los personajes. Y entonces, ¿por qué hay un ataque? Porque de alguna manera el motivo del ataque contra Franco es muy simple, porque él era católico. De haber sido protestante, Franco no hubiera tenido problemas. O sea, el aislamiento del régimen de Franco tras la Segunda Guerra Mundial y cuando todo el mundo va en contra del régimen es porque era católico simplemente. Entonces la Iglesia de alguna manera no lo defendió. ¿Por qué razón?
porque ya la Iglesia en la década de los 60, 50, ya estaba muy infiltrada por el marxismo. ¿Y quién lo infiltró? Por parte de la Unión Soviética, en parte, y en parte también de los norteamericanos. Hay que tener en cuenta que el grupo terrorista ETA ya en la década de los 50 ya estaba en marcha. ¿Y quién estaba detrás? No es que los rusos, no. Lo que estaba era la inteligencia norteamericana. Necesitaban eliminar al régimen de Franco. ¿Para qué? Para destruir a España. O sea, la palabra es para destruir a España. ¿Y qué es lo que está pasando ahora en estos momentos con el tema de la invasión? ¿Quién apoya la invasión de España? Pues Donald Trump. Y la razón por qué es, bueno, pues también porque está el actual presidente, este psicópata. No, perdón, Pedro Sánchez no es ningún psicópata, es un tipo perverso, malo, una persona mala. Es decir, lo que estamos analizando de una manera muy general, porque había que entrar aquí en detalles muy concretos, de tipo moral, de tipo económico, de tipo sociológico, de tipo de modas. Lo que estamos analizando es que estamos al final de una civilización. Y en el caso de España estamos analizando cuáles son algunas de las causas que estamos mostrando que estamos inevitablemente al final de una sociedad. O sea, que España va a ser desintegrada, totalmente desintegrada, yo no tengo ninguna duda, que va a ser completamente desintegrada. ¿Va a tardar 1 año, 2 años? No creo que más de 2 o 3 años. Entonces, esos síntomas son los que estamos analizando. Es el caso del terror, el caso de la violencia, etc. Yo hablaba hace ya un tiempo, hablando con un grupo de exalumnos, porque a veces me llaman viejos alumnos míos, alumnos, y charlábamos esto y lo otro. Y entonces uno me preguntaba cuál es la razón de esa estructura moral que está descomponiendo la sociedad. Y yo le hablaba de 4 redes, como la red del pescador, ¿no? Que lo echas al mar para pescar determinadas especies. Mira, aquí estamos ante un proceso de descomposición social que el mundo entero, la bola de terráquea, vamos a decirlo así, está aprisionado bajo 4 redes de pescador y esas redes están sujetas y ya no hay quien las rompa. Y esas 4 redes, pues es la corrupción que implica la degradación moral, el aborto, en fin, y todas estas degradaciones humanas. La segunda es de la violencia, la tercera es el adulterio, que es la destrucción de la sociedad, y la cuarta red es la apostasía. Yo no sé si lo mencioné también en algunos de sus programas, Manuel. Sí. Y entonces, sí. ¿Cuál es? Entonces, esas 4 redes de corrupción es lo que confirma que ya no hay una solución. Alguien tiene que hacer, algo tiene que reventar todo eso. Pero aquí lo que estamos analizando es que en la descomposición de esa sociedad los síntomas son evidentes. ¿Cuál es? La molicie de la gente. Aunque vengan mañana 4 millones de moros, nadie se va a mover. No se va a mover nadie. Eso es un síntoma de descomposición moral. Es decir, yo no lucho ya por nada, solo lucho por mi fin de semana, por una de gambas, una de rabas con mucho pan, como hacía un amigo mío, y una caña de cerveza. Y sientan los moritos, ay, mira, esto desgraciado, pero no se va a mover nadie, porque ya esa sociedad ya está muerta. Y el primer signo de la muerte de una sociedad no es política, que también. El primer signo es la desacralización de lo sagrado. Y la prueba la tienes en Roma, en la Iglesia Católica. Cómo la cúpula de la Iglesia no corrige el proceso de descomposición religiosa que se observa ya en toda Europa, una descomposición. Uno de esos síntomas más alarmantes, porque es visible, muy visible, son las manifestaciones del orgullo gay. Es que esas manifestaciones es verdaderamente repugnante, es que es repugnante. Yo diría, o sea, yo por ejemplo, en las materias de ética profesional, pues yo ponía estos ejemplos, pero es que esto, no, un ejemplo puede ser cierta corrupción, bien, de acuerdo,
pero es que esto es público, manifiesto y subvencionado. Lo subvencionan las alcaldías, en las fiestas del orgullo gay, lo subvenciona el gobierno, lo subvencionan las comunidades autónomas, lo subvencionan los ayuntamientos. Ese es un síntoma clarísimo de la profunda podredumbre a la que llega un país. Y la gente en la calle aplaudiendo a un tipo que sale en pelotas, en bikini, con los colores del arco iris y no sé qué, y imitando que están follando entre ellos. Eso es un síntoma de degradación tan impresionante que ese país no puede sobrevivir. Y no va a sobrevivir. Y no va a sobrevivir. ¿Vendrá otra España? Sí, pero tiene que desaparecer parte de esa España. Y lo mismo que digo de España, lo digo del resto de Europa. Cuidado, Sí, lo sí. mismo del resto de Europa. Ese es el síntoma más tremendo de descomposición y degradación de una sociedad. ¿Cuál es? Las fiestas del orgullo gay. Es algo repugnante. ¿Y qué diría usted, profesor, ya que ha tratado este tema de este tipo de cabalgatas que todos conocemos, porque se repiten cada año, cada vez duran más, de cómo la jerarquía, la Iglesia romana, cada vez ve con mejores ojos, con buenos ojos este tipo de exhibiciones, incluso pues algunos clérigos se suman a ellas o incluso, bueno, pues dan sus bendiciones. Hemos visto en la propia Basílica de San Pedro pues unas supuestas peregrinaciones patrocinadas por este jesuita norteamericano, James Martin, que entran que van desde el Jesús, desde la iglesia del Jesús, donde está enterrado San Ignacio de Loyola, hasta San Pedro, con una cruz, con el arco iris y con personas pues que llevan ese tipo de vida, ¿no? Y en España, pues también, ¿no? Tenemos obispos como el cardenal Cobo o como otros, ¿no? Que bueno, son muy, 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 muy condescendientes con esta cuestión. Bueno, sí, ¿Qué le adelante. merece? No, No, adelante, ¿qué adelante. opinión le merece todo esto, profesor? Oh, ¿en qué charco te has metido? ¿En qué charco te has metido? Vamos a ver. Cuando yo seguí un poco el tema de la renuncia de Benedicto XVI, porque había una amenaza de muerte, estoy respondiendo, pero de una forma indirecta. Sí, sí, sí. Cuando yo empecé a consultar documentos y en el 2012 Benedicto XVI se encarga a 3 cardenales, Di Giorgio, Monseñor Tonco y Julián Herrán, español. Les pide que haga una investigación de si ese intento de asesinar a Benedicto, el mismo Benedicto le se encarga el estudio. Y bueno, al cabo de 6-7 meses, estos cardenales le entregan un estudio muy detallado de que ese intento de asesinar a Benedicto XVI estaba en marcha, o sea, que estaba en marcha. Entonces, ¿dónde está el asombro? El asombro radica en que ese grupo de sicarios, entre comillas, que quieren matar a Benedicto XVI, está compuesto por cardenales y obispos homosexuales. Como decíamos en España, tela marinera. Tela marinera. Tela marinera. Es decir, confirman que ese grupo mafioso que tiene preparado asesinar a Benedicto XVI está compuesto por este tipo de cardenales. Masones, prácticamente la mayoría, pero homosexuales. Y ahí es cuando Benedicto no lo duda. Redacta el decreto de renuncia. De renuncia, entre comillas, porque no renunció al 100%. Entonces, es decir, ¿cuál es la base? Entonces, esto coincide con lo que estamos hablando. Uno de los signos del final de una civilización es la descomposición moral y también se empiezan a destacar mucho estos miembros homosexuales. En la época de la antigua Grecia sucede algo muy parecido. Sí, sí. En el tema sucede algo muy parecido. Entonces,
La diferencia es que estos grupos son muy poderosos. Cuando le asesinan a Picorelli, el periodista italiano, él muestra una lista de 124 cardenales y algunos arzobispos, y la mayoría de ellos, y muchos homosexuales hay entre ellos. Mafioso porque pertenecían a la mafia. Bueno, ya que menciona eso, hay unas declaraciones de una religiosa argentina muy conocida en España por su... Es una religiosa que en teoría es de clausura, pero vive todo menos clausura, que es... La Caram, vamos a llamarla la Caram. La monja Caram. Y en esas declaraciones le preguntan en un programa de televisión si la Iglesia va a cambiar la postura, qué opina ella sobre la cuestión homosexual, y dice que tanto es así que Francisco ha nombrado prefecto de doctrina de la fe a un homosexual, y lo dice así, al Trucho Fernández. Lo dice así. Lo dice así. Alias, o sea, Trucho Fernández, alias con el beso de tu boca. Sí, sí, con el beso de tu boca, sí, sí, el arte de besar, sáname con tu boca. El arte de besar. Sí, sí. Es decir, cuando se elige un personaje tan infecto como este, que ha escrito un libro que se llama Con los besos de tu boca y que le parece una obra maestra, allá no hay nada que hacer. Es decir, la abominación se ha instalado en la misma iglesia. La abominación, predicha por Daniel, ya está dentro de la iglesia. Y además, el colmo es cuando él mismo confirma que Francisco es el único que ha salvado la iglesia. Porque el Espíritu Santo, desde la época de Cristo hasta Francisco, la iglesia estaba equivocada completamente. Llega Francisco y él es la salvación. Estas son palabras del Trucho, ¿eh? Sí, es decir, él dijo públicamente que el Espíritu Santo no utiliza la palabra Espíritu Santo, pero dice que la iglesia ha estado completamente equivocada hasta que llegó Francisco. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Y ahí le tienes, y perfecto para la doctrina de la fe. Y por si hay alguien, profesor, que pone en duda esto que acabo de decir, vamos a ver este corte en la que la monja dice esto. Lo digo porque, claro, son cosas muy fuertes y dirán, bueno, estos dos señores están aquí inventándose la traviata, ¿no? Y no. Sí. Aquí vamos con pruebas. Adelante. Entonces, ¿tú estarías a favor de que los gays se casaran por la iglesia? Estaría a favor de que se pudieran casar por la iglesia porque Dios siempre bendice el amor. Porque el Papa Francisco dice que no es pecado, pero no puedes tener relaciones. Eso tampoco no lo ha dicho el Papa. Yo creo que... la iglesia no las acepta. O sea que, vamos a ver. Yo creo que el Papa Francisco está en una actitud de diálogo, de acogida, de apertura, y yo creo que ha dado pasos que nunca se habían dado hasta ahora. El Papa ha recibido y es amigo de gays, de trans, les está dando voz. No nos olvidemos que en un dicasterio de los más importantes y en todo el tema de protección ha puesto a uno que es gay y lo ha puesto en un cargo vaticano. Pues ahí lo tiene usted. Uno puede reírse ya ante esto. Tremendo. Es que es tremendo. O sea, y además con mucha naturalidad, ¿no? Es decir, y entonces cuando ya, por ejemplo, el caso del cardenal de Madrid, que Francisco lo eligió, por algo lo eligió, porque sabía que tenía un amante. Porque Francisco lo eligió a Cobo porque sabía que tenía un amante. Y el amante es un cura. Sí, sí. Entonces, cuando hemos llegado a ese límite, solo nos queda decir, apaga y vámonos. Solo nos queda decir, apaga y vámonos. O sea, apaga y vámonos. Aquí ya no hay nada que hacer. Y todo el mundo calladito, ¿eh? Todo el mundo calladito. El otro día una reunión de sacerdotes, bueno, una reunión diocesana en Madrid. Alguien se debió colar y le dijo, oiga, señor cardenal Cobo, ¿es cierto que usted tiene un amante y todo, no sé qué, no sé cuánto? No, eso no es cierto. Porque Federico Jiménez Los Santos lo ha dicho, y porque lo dijo en su radio. Sí, el periodista Jiménez Los Santos lo ha dicho. Dijo, dijo el cardenal Cobo tiene novio, dijo. Cardenal Cobo tiene novio. Sí. Pero que es...
Y entonces, ante estos hechos, ¿qué se puede hacer? Es que ya no hay más que comentar, ya no hay más que comentar. La Iglesia guarda silencio. Pecado de omisión. Uno de los pecados más terribles. El silencio, guardar silencio, porque estoy de acuerdo con esa situación. Nos imaginamos a San Pablo, nos imaginamos a los primeros apóstoles guardando silencio en los delitos que había. Pues hoy todo el mundo guarda silencio. Ah, es que se quieren, se aman. Es una depravación, es decir, no es que estemos ante una decadencia moral, es que es una depravación, una perversión. ¿De qué? Una perversión incluso de la inteligencia. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es una degradación y toda la Iglesia guarda silencio. Ah, es que yo no quiero problemas. Entonces, usted está ante un pecado grave, capital, que es callar ante un delito muy grave. Usted es reo de muerte. Reo de muerte espiritual. De muerte espiritual. Son personas muertas. Por eso, cuando hablan, yo tengo la fortuna de que yo, pues una serie de tumores que he tenido del oído, me han vaciado casi los oídos. Entonces, toda la parte externa del oído, yo tengo una sordera de casi 80%. Solo me defiendo con un audífono. Yo muchas veces, siempre que entro a la iglesia, me quito la prótesis porque no oigo bien. Y entonces me ahorra muchos disgustos en la iglesia. ¿Entendemos? ¿No? Me ahorra muchos disgustos. Porque yo por los gestos... Yo he aprendido mucho lectura de gestos. Claro. Cómo se mueve una persona, cómo habla, cómo se expresa. Lo veo rápido. Es una especie de lectura no verbal que yo he desarrollado debido a mi sordera, porque esta sordera la tengo yo desde jovencitos. La verdad es que me ha hecho sufrir mucho. Pero desarrollas un instinto, una especie de intuición. Y que yo veo un sacerdote, ya solo con el hecho de moverse, porque yo tengo la costumbre, debido a mi sordera, cuando entro a misa, yo siempre me pongo en un rincón allí donde nadie me vea, donde estoy en silencio. Y entonces sigo a veces la misa a través del teléfono, las lecturas. Pero entonces a mí eso me evita muchos disgustos, porque si yo escuchara bien, me pondría furioso a veces en muchas... por lo que se dice en las barbaridades que cuentan. Entonces, pues esto es un poco lo que estamos describiendo algo muy general, la descomposición de una sociedad, la descomposición de España, que ya no tiene. Yo hice una crítica, la charla anterior que tuvimos, sobre el gobierno, sobre la corona, la Casa Real. Es que es todo, o sea, no es una serie de costumbres, es que es todo. La política, cómo se concibe la política, cómo se concibe la economía, cómo se concibe las ideologías que están protegidas, ideologías monstruosas, apoyar el aborto, apoyar el cambio de sexo, apoyar la transexualidad, apoyar el transhumanismo. Estamos ante una degradación absoluta. Esto es un poquito la idea que yo queríamos exponer en este programa, ¿no? En este tema. Profesor Damián Galerón, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir sus experiencias y el fruto de su estudio y sus investigaciones con todos nosotros, y que estoy seguro que serán motivo de reflexión y de bueno, dará que pensar a todos nuestros espectadores que desde que empezamos le siguen, y que sirva esto, bueno, pues para que no sé si preparados, pero como mínimo tengamos los ojos más abiertos, los españoles en Europa y todos aquellos que nos siguen a lo largo del mundo, porque más o menos el mundo está, Occidente está todo igual, pues estemos más preparados para todo esto. Muchísimas gracias por su tiempo y nada, nos vemos muy pronto, profesor. Igualmente, don Manuel. Seguimos en otro programa. Y vamos a poner en marcha algunos temas muy interesantes de historia y sobre todo mi especialidad, que es el origen de la humanidad. Excelente, será un placer,
Y aquí nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, Un profesor. fuerte abrazo y bendiciones a todos. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias. Recordarles que por favor revisen sus suscripciones que misteriosamente desaparecen. Suscríbanse si no lo han hecho, denle al me gusta. Pueden ayudar al canal mediante este número de Bizum. En PayPal, si les es más cómodo, nos ven desde fuera de España. Pueden entrar en el grupo de Telegram @elmundopormontera o seguirnos en X @mgmonte. Muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con la última campanada, el espacio que El Mundo por Montera dedica al tema religioso, a la geopolítica y nada, hasta muy pronto. Muchísimas gracias y buenas noches.